Hermanos, doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús, mi Señor. Espero que estén bien, que estén bendecidos, que la provisión de Dios esté siempre en sus vidas y que puedan estar disfrutando de la gracia y del amor de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que tenemos para grabar es muy corto, así que quiero ir directamente a la palabra. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, empezando con el versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Gracias a Dios por esta preciosa palabra. Antiguamente la función del pastor era bastante importante. Los pueblos bíblicos dependían principalmente de la ganadería y de la agricultura, ya que no existían en ese tiempo el desarrollo industrial y tecnológico que existe el día de hoy. De manera que la relación entre el pastor y su rebaño era algo con lo cual la mayoría de las personas estaban familiarizados. Es por eso que el Señor Jesús en este pasaje tomó esta figura del pastor para poder ilustrar la relación que Él tiene con cada uno de nosotros, la relación que Él tiene con los suyos. Jesús es el buen pastor, Jesús es nuestro pastor. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús como pastor por cada uno de nosotros? Al poder leer este pasaje podemos ver que el Señor está atento de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que el Señor se acerca a los suyos. El Señor no está lejos de nosotros. El Señor está cerca de cada uno de nosotros. En los versículos 1 y 2 nos hablan de cómo el buen pastor entra donde están las ovejas. Aunque las ovejas están protegidas y seguras dentro del redil, hace falta la presencia del pastor. El Señor Jesús está cerca de nosotros. Podemos ver a través del Nuevo Testamento los esfuerzos que el Señor hace constantemente para poder poseer nuestras vidas, para poder estar no solamente cerca de nosotros, sino estar dentro de nosotros. En el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, dice el Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el capítulo 5 y versículo 2 del libro de los Cantares, ahí podemos ver también cómo el esposo llega a medianoche a tocarle a la puerta a su amada. Y el Señor usa unas palabras muy preciosas, muy amorosas. Le pide a su esposa que le abra la puerta y le dice: ábreme, hermana mía, ábreme, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza se ha llenado del rocío de la noche. Vamos a ver que una de las enseñanzas de esta alegoría o de esta figura del capítulo 5 del libro de Cantares es el constante acercamiento que Dios tiene a la vida de su pueblo. Miremos en ese capítulo 5 de Cantares cómo el Señor, cómo el amado usa palabras tan amorosas
usa nombres diferentes para acercarse a su esposa. Nombres llenos de ternura con el fin de convencer a su esposa para que le abra la puerta. Déjenme decirles en esta hora que el Señor Jesús también utiliza diferentes medios para hacernos entender y comprender que tiene interés de estar cerca de nuestra vida. El Señor Jesús, como el buen pastor, Él está cerca de sus ovejas, está cerca de su rebaño. Una de las cosas que he encontrado en este pasaje es que el Señor también le habla a su pueblo. Si miramos el versículo 3, ahí vamos a ver acerca de la voz del buen pastor y dice: las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. El versículo 4 dice: porque conocen su voz. Y si ya nos vamos hasta el versículo 16, que no leímos al principio, el versículo 16 dice: y oirán mi voz. O sea que el Señor habla, el Señor se comunica con nosotros. En los mensajes a las 7 iglesias que el Señor dio, vamos a ver que el Señor repite la misma exhortación. A las 7 iglesias el Señor les dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor siempre ha dejado oír su voz desde el momento que el hombre fue creado. Dios siempre está revelando su voluntad para cada uno de nosotros. Dios siempre nos está hablando. Es así que uno de los periodos más críticos en la historia de Israel fue cuando la palabra de Dios, cuando la voz de Dios se dejó de escuchar. En 1 Samuel capítulo 3 y versículo 1 dice que la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo. Dios no hablaba, Dios no habló por mucho tiempo. Y eso fue un momento crítico en la historia de Israel. La grandeza de los personajes bíblicos consistió en que ellos fueron conscientes que había un Dios que les hablaba, y también la manera en que ellos debían de responder a esa voz que escuchaban. El hombre, usted y yo, somos como radioreceptores y estamos recibiendo todos los días señales, signos, voces de diferentes partes. Cuando el hombre pone oído a esas voces, a esas señales que le llegan a su conciencia, eso interfiere en su vida y muchas veces puede llegar a causarle una confusión. Pero qué precioso es que cuando se escucha la voz de Dios, cuando se escucha la palabra de Dios en la conciencia, entonces esas interferencias y esas confusiones desaparecen. Hermano, debemos de aprender a distinguir la voz de Dios y debemos de aprender a sintonizar un solo canal, el canal de Dios, a escuchar únicamente la voz de Dios. Jesús, como el buen pastor, habla a su pueblo. En esta hora me está hablando a mí. Y en esta hora que usted está escuchando este video, le está hablando también. Dios nunca nos deja de hablar. Siempre está revelando su voluntad para su pueblo y para su rebaño. También dice la palabra que Él identifica a sus ovejas. El versículo 3 nos dice: y a sus ovejas llama por nombre. Y esto es bien interesante y para mí esto es bien importante, el saber que el Señor nos tiene identificados, que el Señor nos conoce. La sociedad tecnológica e industrializada en que vivimos tiende a despersonalizar a las personas. Estamos viviendo en tiempos en que la sociedad ha llegado a ser la sociedad ha llegado al punto que los sistemas son mucho más importantes que los miembros que la integran. Nos podemos dar cuenta que la dignidad humana tiende a perder su valor porque el hombre, la mujer, ha sido reducido simplemente a un número. El gobierno de los Estados Unidos no nos conoce, no sabe nuestro nombre. Y sabe todo de nosotros a través de nuestro número de seguro social.
¿Por qué? Porque la personalidad, la dignidad humana ha sido reducida simplemente a un número. Miremos cómo en este tiempo se aborta a un niño, cómo se matan a los niños a través de los abortos sin ningún remordimiento. Podemos ver cómo se van a abandonar a los ancianos, a los asilos, hermanos, sin tener ninguna preocupación. Cómo las personas son despedidas de su trabajo sin ningún remordimiento de conciencia. Al patrono no le importa si aquella persona tiene familia, no le importa si tiene biles que pagar. Pero esta es la sociedad en que estamos viviendo el día de hoy. Las relaciones de esta sociedad en que vivimos han venido a ser muy impersonales. ¿Por qué? Porque ahora las relaciones son a través del teléfono, a través de un mensaje, a través de un texto. En el ejército de cualquier país, la persona que es un soldado, su vida está por muy debajo de los intereses del ejército. En el mundo, la persona ha llegado a convertirse simplemente en uno más del montón, en una parte mínima de las grandes masas. Pero esto es lo que me gusta y esto es lo que me llena. Esto es lo que bendice mi vida, que con el Señor Jesús no es así. Para el Señor Jesús somos individuos a quienes Él nos llama por nombre. Mire la situación en que estamos viviendo mundialmente. El mundo es un caos. El mundo está alborotado. Pero en medio de todo esto, el Señor nos tiene identificados. Sabe quién es usted. Sabe cómo es Él sabe cuál es su nombre. Él sabe dónde vive, Él sabe cuál es su situación. No somos uno más en el montón. Por eso dice la palabra que a sus ovejas Él las llama por nombre. Dios le dijo unas palabras tan preciosas al profeta Jeremías en el capítulo 1 de su libro. El Señor le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que te naciese te di por profeta a las naciones. El apóstol Pablo, cuando habla de su vocación ministerial, cuando fue llamado por Dios en el capítulo 1 y versículo 15 de Gálatas, el apóstol Pablo dice: Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Usted y yo fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre. Y el Señor nos tiene identificados. Sabe quiénes somos nosotros. Esa es la grandeza de nuestro pastor. Esta es la grandeza de Jesús como el pastor de cada uno de nosotros. Pero hay algo también que quiero compartir con ustedes. En el versículo 3 dice que Él saca a sus ovejas del redil. O sea que el buen pastor no solamente mete a sus ovejas al redil, donde están seguras, donde están confortadas, sino que también a la mañana siguiente dice la palabra que las saca del redil. Y esto es muy importante, porque de la seguridad, de la comodidad del redil, el buen pastor saca a sus ovejas a las inconveniencias del campo. El pastor saca a sus ovejas a los valles, las saca a las colinas, a los arroyos, a los bosques. Eso quiere decir que el Señor muchas veces nos saca a que tengamos nuevas experiencias en Él. El buen pastor hace lo que hace la mamá águila con su aguilucho. Se lo pone atrás en su lomo, se eleva y allá lo suelta para que el aguilucho aprenda a volar y para que madure. Muchas veces Dios nos tiene que sacar de la comodidad en que estamos para que tengamos nuevas experiencias. Muchas veces nosotros no queremos afrontar nuevas responsabilidades. Muchas veces nos sentimos muy cómodos, ¿verdad? Dentro de un culto nos sentimos muy cómodos de participar en las cosas de la iglesia, pero aparte de eso no queremos más responsabilidades. Pero dice la palabra que muchas veces Dios nos va a tener que sacar del redil, de la comodidad, para que enfrentemos nuevas responsabilidades, para que tengamos nuevas experiencias en Él.
Jesús esto es lo que hace en nuestra vida como el buen pastor. El versículo 4 dice la palabra que Él va delante de ellas. Oiga esto, el Señor Jesús como el buen pastor camina delante de nosotros. Las ovejas son animales que se caracterizan porque van detrás del pastor. El pastor siempre va adelante. Hay otros animales que ellos actúan de una manera diferente. Necesitan andar adelante o delante, ¿verdad?, de la persona que los está guiando. En otras palabras, son animales que necesitan ser arriados. La oveja nunca va a ser arriada. La oveja siempre va detrás de su pastor. Por eso es que la presencia del pastor delante del rebaño, ese es un tipo de seguridad, ese es un tipo de dirección, es un tipo de protección. El Señor va adelante protegiéndonos. Tenemos que ir siguiendo sus pasos. Si ustedes leen el capítulo 13 del libro del Éxodo, ahí se van a dar cuenta que dice la palabra que Dios en su amor y en su misericordia le puso al pueblo de Israel en el desierto una nube para que los guiara de día y los protegiera del sol. Y en la noche les puso una columna de fuego para darles calor y para guiarlos en la noche, porque habían jornadas que tenían que caminar durante la noche. Pero dice la palabra que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube en el día, ni la columna de fuego por la noche. El pueblo en el desierto fue guiado por Dios. Nosotros necesitamos ser guiados por nuestro buen pastor. Por eso dice el versículo 4 que Él va delante de ellas. Miren qué precioso es el Señor. Cuando el Señor ya no va delante de nosotros, eso quiere decir que ya perdimos el rumbo, que ya perdimos el camino, que nos perdimos completamente. Cuando vamos delante del Señor, estamos mal. Necesitamos que Él vaya delante de nosotros, guiándonos en todos los aspectos de nuestra vida. En esta porción que leí del Evangelio de Juan, ahí podemos ver que el Señor Jesús es el buen pastor por excelencia, porque Él lleva a cabo precisamente cada una de estas cualidades que he mencionado de una manera breve. En primer lugar, tengamos en mente que el Señor Jesús se acerca a nosotros. Nunca piense que el Señor Jesús está lejos, que se fue, que nos abandonó. No, Él siempre está cerca de los suyos para tener una comunión preciosa con cada uno de nosotros. En el punto número 2, en este pasaje podemos ver que el Señor habla, que el Señor se deja escuchar su voz, para que sepamos lo que Él desea de cada uno de nosotros. Vamos a ver en este pasaje, punto número 3, que Él identifica a los suyos. No estamos perdidos delante de la presencia de Dios, estamos delante de la presencia de Dios. Él nos conoce, Él conoce toda nuestra situación, Él sabe por lo que estamos pasando, Él sabe por lo que estamos viviendo, Él conoce completamente todo acerca de nuestra vida. En el punto número 4 dice que saca a las ovejas del redil. Dios nos va a tener que sacar a nuevas experiencias. Puede ser que esto que estamos viviendo sea una nueva experiencia para nosotros, a ver cómo reaccionamos, a ver cómo nos comportamos, a ver si seguimos viviendo lo que hemos vivido durante el tiempo pasado. Dios saca a sus ovejas del redil para nuevas experiencias. Y por último, punto número 5, dice la Biblia que Él camina delante de nosotros. Él camina delante de su pueblo para guiarlo y para protegerlo. Quiera Dios que estos pequeños puntos tan sencillos puedan ayudarnos en nuestra vida. No dejen de buscar a Dios, busquen a Dios. Estamos oyendo que están apareciendo cosas también diferentes a esta pandemia que estamos viviendo. Hay cosas muy negativas que están apareciendo alrededor del mundo. Como que el embudo se va haciendo más estrecho, como que la situación se va haciendo más delicada.
Y todo esto nos indica que al final algo tremendo, algo grande va a suceder. Para el mundo, un juicio, pero para la iglesia, el rapto, el arrebatamiento. Por eso es que somos cristianos y por eso es que estamos todos los días buscando a Dios, porque nuestro deseo es que al final de nuestro camino poder ver el rostro de este buen pastor que dio su vida por cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guarde sus corazones. Sigamos esperando en Dios. La bendición de Dios está siempre con nosotros. La provisión de Dios no ha faltado y no va a faltar porque Él lo ha prometido. Recordemos que Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta este momento esa palabra se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que el Señor fortalezca sus vidas y que el Señor les dé el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento para poder seguir adelante, siempre, siempre detrás de nuestro buen pastor. Por eso el salmista David dijo unas palabras tan preciosas: me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Así que esperemos en Él como el buen pastor de nuestras vidas, porque Él tiene para nosotros todo lo que nuestra vida necesita. Bendiciones para sus vidas. Amén.